Según él sostiene que la Antártida no es simplemente un continente al lado deshabitado. Giannini afirma que la Tierra es hueca, no en el sentido popular. Giannini rechaza la Tierra hueca tipo novela, con soles internos, civilizaciones intraterrestres al estilo ciencia ficción. Tampoco habla de ciudades ocultas con tecnología avanzada gobernando el mundo. Lo que propone es algo distinto. La Tierra no termina en los polos como creemos. Mira, tipo Vice of Cosmos. Los polos serían regiones de transición, no puntos finales. No hay un hueco literal, sino una continuidad geográfica más allá de lo que se nos enseñe. Más grande de lo que pensamos, ¿no? Como el reflejo en la luna de la Tierra. Tipo esta imagen que tengo por aquí. A ver. Tengo una donde está hasta comparada con la luna. Creo que es esta. Si se fijan, lo que nosotros conocemos en cuanto a territorios solamente se centra en ese punto a colores. Ahí se ve el continente americano unido al norte con Asia. De ahí se sigue Europa. Europa quedaría al norte de América junto a Groenlandia y la Hiperbórea. Luego está África. África está más cerca de un territorio vinculado a la Atlántida. Lemuria está por allá, a un lado de Asia. Y aún así se ven más territorios más allá del continente africano que están ocultos o estarían bajo el hielo, supuestamente. Y eso es lo que se refleja en la luna. Afirma Giannini que hay una civilización en la Antártida. Giannini no afirma explícitamente que exista una civilización avanzada actual, que haya tecnología secreta, que alguien controle el acceso con permiso. Lo que se afirma es que podrían existir regiones habitables más allá de los polos, que antiguas culturas y mitos describen tierras, pueblos y reinos en esas regiones, que esos relatos fueron descartados como fantasías sin una refutación empírica real. Él deja la puerta abierta, pero no afirma. Entonces, ¿por qué habla tanto de la Antártida? Porque para Giannini la Antártida es una barrera climática, no el fin del mundo. El hielo y las condiciones extremas funcionan como un filtro natural que impide el paso. La navegación polar moderna no explora más allá porque asume que no hay nada. No dice que no nos dejan pasar, sino algo más incómodo. Nunca hemos intentado seriamente comprobar si hay algo más allá porque asumimos que no lo hay. ¿Y la tecnología o el control militar? Giannini escribió mucho antes de los tratados antárticos modernos. Él no habla de ejércitos actuales ni amenazas militares. Eso es una lectura posterior hecha por lectores modernos al ver que hoy el acceso es extremadamente limitado, solo entran científicos y personal autorizado. No hay exploración libre. Giannini simplemente diría, eso refuerza el problema, no hay verificación independiente. Su afirmación central entonces, si lo resumimos en una sola idea, Giannini afirma que nuestro modelo del mundo es incompleto, que los polos no son finales geográficos y que hemos descartado demasiados relatos antiguos sin haberlos comprobado físicamente. ¿Por qué engancha tanto su libro? ¿Por qué no grita conspiración? No promete civilizaciones mágicas, no exige que la creas, solo hace algo muy peligroso para cualquier dogma. Señala anomalías reales y dice, esto no está explicado. A ver, vamos a salir de la duda. Giannini, Amadeo Frederick Giannini, nacimiento 1870-1949. Nació en California, Estados Unidos, en una familia de origen italiano. Sí, fue banquero profesional. Entonces era la Wikipedia que estábamos viendo. Fundador del Banco de Italia en 1904, más tarde se convertiría en el Banco de América. Sí, era esa wiki. Presidente del banco durante décadas, uno de los financieros más influyentes de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. No era una cabeza menor, era la cabeza del banco.
Giannini estaba bien conectado con círculos de poder, comercio internacional y navegación. Tenía acceso a mapas, relatos marítimos, documentos antiguos y correspondencia que no circulaban entre la plebe. No tenía incentivo económico ni reputacional para escribir un libro marginal como ese. De hecho, ese libro ni siquiera lo benefició, fue ignorado o ridiculizado por la academia. Nunca intentó promocionarlo agresivamente. Eso es raro. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.